Pero hablemos de un problema serio que estamos viviendo en San Luis Potosí y donde parecemos pues no aprender de la historia. Y eso nos lo decían los comerciantes del centro histórico la semana pasada. Ha comenzado la temporada vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua. Se espera que lleguen un montón de visitantes. El alcalde muy optimista, el presidente municipal de la capital nos decía miles y miles de turistas llegando a San Luis Potosí. ¿Y con qué imagen se van a topar? Con un centro histórico pues plagado de comercio ambulante y pues que está en todos los giros, desde la piratería, los alimentos, etcétera. ¿Qué está pasando con este tema y qué tendríamos que aprender? ¿Cómo podríamos convivir? ¿Hay ejemplos o no de pues programas de control, de contención por lo menos en otras ciudades del país? De eso platicamos esta mañana con la periodista Adriana Ochoa. Qué gusto saludarte, Adriana. Gracias por tomar la llamada. Buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días, Jonathan. Hola, maestra. A ver, Adriana, ¿qué está pasando con el tema del ambulantaje? Porque durante varias administraciones, pues por lo menos se logró contener, se habló de ordenar, se habló de retirar por completo, y la escena que hemos visto en estos días ha sido tremenda en el primer cuadro de la ciudad. Ah, bueno, ¿qué ha pasado? Yo creo que no creo que lo vayan a arreglar ahorita en temporada vacacional, ni en los momentos en los que suelen los comerciantes ampliarse, desplegarse por razones políticas y estratégicas de sus propias movilizaciones y de su giro. Es decir, este tipo de cosas te los encuentras en Semana Mayor, en vacaciones de Semana Santa, te los encuentras el 16 de septiembre, cuando 15 de septiembre, previo al 15 de septiembre, invaden la plaza, porque saben que va a haber un desfile, y en Semana Santa porque saben que va a haber una procesión, para que se les permita, a cambio de que no invadan, pues que se les permita operar. Son movimientos estratégicos que las autoridades, pero no solo las autoridades, sino de manera conjunta toda la comunidad, tendría que combatir con tiempo y con reglas claras, pero ya permanentes, y mucho antes de estas fechas que siempre emprobleman las cosas, ¿no? Saben que va a haber un evento y bloquean, cierran, para que es como una presión para que se les permita operar de manera casi libre. Si tuviéramos reglas más claras, ha habido esfuerzos en todas las administraciones. No creo que haya una fórmula que podamos agarrar de otras ciudades copiada exactamente. Todas las ciudades que tienen este tipo que han sido exitosas manejándola, y son ciudades muy turísticas, algunas a nivel mundial, lo han hecho con sus propias reglas y sus propios entornos. Y yo creo que en ese sentido es un buen piso haber realizado, haber formado el Consejo de Seguridad del Centro Histórico, que preside una mujer, una comerciante, y que entienden cuáles son los retos que tiene el centro. Y desde ahí, desde ese piso, es una ciudadana, porque no es una funcionaria, sino de la gente que vive en el centro histórico, los residentes, los que quedan, que han aguantado ahí, los comerciantes que tienen sus espacios ahí, los ambulantes, que de manera conjunta todos dialogar. Y claro, eso es lo que me parece que es difícil hacer. A ver, Adriana, como tú lo decías, administración tras administración hemos escuchado proyectos, objetivos a perseguir con respecto al centro histórico, pero a mí me preocupa mucho el hecho de que vamos, me parece un poco ocurrencias. Con la reserva de lo que tú puedas opinar, porque a ver, llega una administración y nos dice vamos a hacerlo peatonal para que sea totalmente comercial, hay otro que nos dice no, la clave es repoblar el centro histórico, hay quien nos dice no, lo mejor es meterle ahí que sea un punto logístico estratégico para el transporte público, y así hemos ido en un montón de vaivenes, pero ¿dónde ha quedado ese rescate del centro histórico del que hablan todas las administraciones? Porque todas han hecho nomás cuestiones parciales. Te digo, una buena oportunidad, lo que yo le veo a este consejo es que se empiece a ver de manera conjunta, hacer todo. Hay centros históricos y de ciudades muy turísticas como Florencia o como Roma, que no solo es la restricción a los ambulantes, o se permite el comercio de este tipo en la calle,
pero en zonas restringidas. Pero no solo eso, también restringieron el tráfico. Sí peatonalizan, sí impiden que entren vehículos de cierto tamaño a los centros, y las multas son muy altas. Y se entiende porque se entiende, se aplica la ley sin taxativas, o sea, es lo que se conviene, lo que se asienta de lo que deben ser sus centros históricos, se cumple, no es letra muerta. Sí. Y acá ha sido muy difícil porque se toman medidas y se empieza a relajar con el tiempo. Además, todos han tomado medidas, pero el centro histórico sigue vivo, sigue creciendo, la población de la ciudad sigue haciéndose cada vez más complejo, aparecen nuevos giros, aparecen nuevas formas de hacer comercio, aparecen nuevos retos de seguridad. Hace unos días, platicando con quien encabeza este Consejo de Seguridad, Mónica Heredia, hablaba del retiro de las cámaras de seguridad, las cámaras que pusieron entes ajenos a la autoridad en la Alameda, y eran un montón en el centro histórico. O sea, todo ese tipo de medidas que se toman para reformar el centro no solo es restringir el ambulantaje, tiene que ir acompañado de una serie de medidas en seguridad, en limpieza, en orden, en habitabilidad. Qué difícil es vivir en el centro ahora. Ahora, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado. El primero de ellos, cuando decías, a ver, es un método de presión el que llevan a cabo estas organizaciones, manifestantes, ambulantes, todo tipo de sectores, porque saben que la autoridad va a ceder, porque saben que la autoridad va a negociar. Le falta fuerza al Estado potosino, me refiero al ayuntamiento, al gobierno del Estado. ¿Les hace falta fuerza o está bien, es políticamente correcto que se esté negociando y que se esté cediendo ante estas presiones? Mira, por seguir lo políticamente correcto, que es atender la presión y un discurso que creo que nadie se atreve a siquiera a cuestionar, al menos en los que están en puestos públicos, que es el derecho al trabajo de estas personas que se dedican a un emprendimiento en la calle. Como que les es muy difícil, pues sí, pero también tienes que atender cuestiones de normativa y de igualdad de competencia, que no puede ser igual porque ellos, igual que el comercio formal, pero sí entiendes el comercio formal cuando se queja y con toda razón, ellos pagan impuestos, pagan atienden una serie de normas sanitarias, atienden uso de suelo, y el ambulante se les planta justo en la entrada y ellos no pagan absolutamente nada de eso. Sí. Y es difícil para ellos. Entonces, cuando no atiendes no atiendes de manera, vamos, no sé si equitativa, pero sí razonada, poder llegar a un punto medio en donde el ambulantaje no perviva por sobre de la actividad formal, que no perviva sobre la seguridad y sobre las cuestiones sanitarias que requiere la ciudad, no vamos a avanzar a ningún lado. O sea, si atienden las presiones y el qué dirán, y es que me voy a ver muy, como dicen, muy draconiano, o si lo quieres ver porque hay calificativos ideológicos que a mí me parecen desatinados, de decir que son fórmulas ultraderechistas, controlar el ambulantaje. No, pues es una cuestión de orden y que caminemos todos en ese sentido. Argumentos los tendría, ¿no? A ver, en el tema sanitario, porque nada más basta con echar un vistazo y nos damos cuenta que, bueno, pues que no todo lo que se está vendiendo ahí en el comercio ambulante, pues cumpliría con las normatividades mínimas sanitarias. Vemos piratería, vemos explotación laboral, vemos trabajo infantil, vemos un montón de cosas. Creo que argumentos de sobra tendría la autoridad. Creo que ni siquiera que yo sepa hay un padrón confiable de quién se dedica a la actividad de emprendedores en la calle o de que apenas vendedores lo van a en la hacer, calle. maestra. No, bueno, han hecho un montón. Sí. Cada administración hace uno y luego lo relajan y no hay una situación correcta. Si lo pidieras por transparencia, quién sabe qué te mandarían ahorita. Así.
no tiene ni idea y está totalmente desatinado. Tendría que ser un padrón con el nombre, con la ubicación, con el giro, con el tipo de mercancía que está viendo y desde luego atendiendo a que sean verdaderos emprendedores y Claro. no trabajadores de gente que tiene 6, 7 puestos y los controla o hasta más. Que Y además los la gente controla. nos lo dice, que ve cómo llegan las camionetas a repartirle la mercancía y Sí, además es la misma mercancía igualita a varios puestos y ahí la gente está trabajando porque no es su negocio, está trabajando sin ninguna prestación, sin ningún reconocimiento laboral, totalmente fuera de la ley. es un poco como los taxis, ¿no? Dicen, soy taxista, dame una concesión. Sí, a ti que eres taxista, pero no a los que tienen varias concesiones y es una empresa en sí misma. Sí, claro. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cómo avanzar para solucionar una problemática como esta? Porque además es muy cómodo para los gobiernos decir, históricamente ahí ha estado el ambulantaje, sí, pero la verdad es que sí han existido administraciones que al menos hemos visto han tenido un poco más de idea o de ganas de poner un orden. Incluso se hablaba de ponerles estos puestos unificados, etcétera. Insisto, cada administración ha tenido su propia ocurrencia. ¿Realmente no se puede hacer nada? ¿Qué tendría que hacer esta administración si es que quiere contener este problema? Pues atender su propio consejo de seguridad del centro histórico, que no nada más se limita a las cuestiones de seguridad, tengo entendido, sino que se amplía a todo lo que es vivir el centro, nuestro centro, para conservarlo, para mantenerlo limpio, para que las actividades ahí sean lícitas, para que no se lo coma la delincuencia, y para eso pues tienes que trabajar con todos los que tienen los ciudadanos y las representaciones que tienen un interés o algo que ver con el centro, el comercio formal, el comercio informal, la gente que habita el centro, los transportistas, porque hay que mejorar las rutas, los propietarios de vehículos también, o sea, tienes que hacer un diálogo permanente entre todos y las decisiones que se toman y la ley que se atienda puntualmente para todos, no solo para digamos, ir contra el comercio informal. También el formal, si no atiende las decisiones que se toman o la gente que no atiende el cuidado del centro histórico en sí, habite o no habite en él. O sea, tiene que ser parejo y con mucha decisión. Y fuera, estas cosas se tienen que trabajar fuera de las fechas que ya se sabe Claro que que habrá son presión. motivo, de presión por El- parte del ambulatorio. En esa parte, ¿les agarraron la movida, maestra? Porque es siempre previo a estas Mira, fechas. hay un tema ahí además, la cuestión política. A veces dicen, es que pierdo popularidad si aplico la ley. Pues es que la ley es tu obligación. Sí, claro. Cuando se tiene la razón y lo haces sin excesos, pero tienes unos inspectores que no están capacitados, que algunos bastante abusivos, o sea, no empiezas ni por capacitar a la gente que está a cargo de hacer cumplir la ley, pues es complicado, ¿no? Que quieras aplicar la ley de manera correcta y sin que te brinque en la famosa popularidad política que puedas tener, ¿no? ¿Estorban las aspiraciones personales de seguir dentro de la política? ¿Estorban para que realmente se tenga esta mano firme de aplicar la ley? Y no solo estorba eso, estorba también que hay los que te están observando como actor político y que usan este tipo de cosas para estar golpeando también. Uf, sin duda. Eso lo hemos visto un montón de veces en las administraciones municipales y estatales cuando no coinciden, no solo de partido, sino en línea política. O sea, en tiempos de Octavio, en tiempos de Alejandro Zapata, o sea, hay estallidos de esto. Y fueron arreglándolo pues como Dios les dio a entender en el momento, nada más son medidas momentáneas, no es algo de manera sólida que se construya, porque eso va a costar mucho trabajo construirlo una vez que se decida. Adriana, como siempre, te agradecemos mucho que nos tomes la llamada, que converses con nosotros de estos temas tan delicados y que pongas el dedo en el renglón de lo que tenemos que observar en torno a problemáticas como estas que afectan a San Luis Potosí y que estamos viviendo todos. Muchas gracias, Adriana.
Hasta luego, una buena Semana Mayor. Igualmente Para usted para ti. también. Muy buenos Hasta días. luego.